militar de la organización de Hamas desde 1988 no sabe lo que es una vida normal. Hubo más de 5 atentados para asesinarlo y por lo tanto esta es la vida de los palestinos que viven en la Franja de Gaza. Y el segundo dato que podemos decir, que es una zona geográficamente, como saben todos, que son 360 kilómetros cuadrados, viven en ella 2.200.000 personas. ¿Qué significa eso? Que la densidad demográfica de este territorio es 5.000 personas por cada kilómetro cuadrado. Y si comparamos esto aquí, en España, en Galicia, en Asturias, la densidad demográfica apenas es 95 o 100 personas por cada kilómetro cuadrado. Imaginaros 5.000 en un kilómetro cuadrado. Ahora mismo, cuando han expulsado a los palestinos al sur, diciéndolos podéis ir al sur que está más seguro, que es la ciudad de Rafah, también hay que añadir ahí a un dato. Rafah es una ciudad palestina en la frontera con Egipto, 55 kilómetros cuadrados. En ella hay 1,5 millones. Densidad demográfica, 27.000 personas en cada kilómetro cuadrado. ¿Pueden imaginar lo que significa vivir esta situación? Refugiado, hijo de refugiado, asediado, cosas permanentes. Y por lo tanto, la pregunta es, nos extraña, ¿qué han hecho estos? Claro, Israel creía que eso es posible mantener una ocupación eternamente. Y podían asediar a un pueblo durante estos 17 años y además convencidos con la ilusión de que no va a haber ninguna consecuencia. Que ellos han hecho toda una inversión en lo que se llama una ingeniería social de crear lo que se llama el palestino nuevo. El palestino nuevo solamente tiene que aceptar una realidad. Estás en una prisión, estás controlado por Israel y solamente tienes el derecho de pensar en la área de la prisión. Pero no puedes pensar fuera de la área de la prisión. Es la libertad. Eso no está permitido para ti como palestino. Dentro de la prisión, sí, puedes reivindicar la mejoría de la situación tuya económicamente, podrías estar... Te vamos a intentar aliviar algunas penurias de lo que tú tienes. Eso significa, como dice un escritor palestino, activista y asesinado por Israel, tenía 33 años cuando fue asesinado, se llama Basil el-Araj, decía que lo que ellos quieren es crear lo que se llama una mente colonial, en la que el palestino admite su realidad y cede a la presión, porque ya no tiene ninguna otra posibilidad. Él escribe y dice, libera tu mente y destruye el ídolo. Esta no es la vida ni el destino de nadie, y menos para un palestino que tiene ese derecho a la reivindicación. Ante esta situación hay otra teoría que es de Charles Tay, en la que dice que los ciudadanos, cuando ven un peligro que afecta a su existencia, se adhieren, se incorporan a un movimiento de resistencia. Y la resistencia tiene la obligación de hacerles ver el peligro. Pues la verdad, la resistencia no hacía falta que haga que lo ven, es la realidad. El peligro existencial para los palestinos era muy evidente, como para que el pueblo palestino se levanta y se adhiere a la resistencia. Por eso ahora cuando dicen, es que nosotros estamos bombardeando para que ellos se rebelan contra la resistencia, culpándolos de lo que les está pasando. Pero si los palestinos saben que las penurias de su situación y la falta de la libertad es a resultado de la ocupación, no de la resistencia, sino ellos exigían que la resistencia tiene que hacer algo para liberarlos de esta situación. Entonces se lanza la operación en un momento en la que el palestino es consciente del proyecto israelí en nuestra tierra. 2, que se ve palpable porque cada 2 por 3 están confiscando el territorio. En Cisjordania tenemos 750.000 colonos israelíes. Y un líder palestino de la resistencia dice, si no combatimos ahora, cuando tenemos 750.000, dentro de 2 años tendremos 1 millón de colonos en Palestina. Estamos hablando de un cambio demográfico en el territorio palestino. 3, que estamos ante un gobierno de la extrema derecha, que él cree el poder aplastante de eliminar
hasta Palestina de la geografía. Netanyahu en septiembre fue a las Naciones Unidas y puso ahí un mapa frente a todo el mundo y dijo, esta es Israel y sus relaciones con el resto del mundo árabe. Dato, en este mapa no figura la palabra Palestina ni los palestinos. Él creía que ya tenía dominado y controlado, porque basaron toda su situación sobre lo que le llaman el muro de hierro, que es la fuerza militar. Tienen un poder y que a través de este poder ellos se pueden liquidar. Escribió Jablonski, que es un intelectual israelí, que en su libro El muro de hierro le dijo, vais a una zona, no tenéis solamente que ganar la guerra contra ellos, sino tenéis que implantar el poder suficiente para que ellos no tengan ni la tentación de enfrentarse a vosotros. Es lo que se llama en árabe Kay el Wai, que es aplastar la conciencia del palestino, que el palestino ve que al final no tiene ninguna posibilidad. Y precisamente en el momento que todo el mundo da por hecho que ya la causa palestina está perdida, que todo el mundo creía que ya no estamos hablando de esto, hasta el mundo árabe empieza a hacer relaciones con Israel. Los palestinos ya no tienen, no es un elemento difícil de masticar, ya está. Hasta Arabia Saudí, otros países árabes han reconocido a Israel y había una carrera entre ellos, quién va a reconocer a Israel y tener relaciones con Israel sin dar cuenta en los derechos de los palestinos. Y justo surge la operación. La importancia de la operación es esto, es que rompió una cultura. Había una cultura de la derrota. Siempre Israel gana y los palestinos se pierden. Que los árabes no son capaces de enfrentarse a Israel. Que no podemos hacer nada. Y de repente la primera vez tomamos la iniciativa. La primera vez cruzamos la frontera. La primera vez atacamos. Y esto es lo que ha producido la histeria israelí. No. La histeria de Israel no. Hasta el mundo occidental. Está el mundo occidental acostumbrado a ver al palestino como víctima, que solamente está derrotado, y vienen los países occidentales y dicen, no se preocupen que os vamos a dar una ayuda alimentaria. Ayuda alimentaria. ¿Qué quiere decir? Ellos estaban contentos con esta situación, que seamos una víctima modélica, ejemplar, que nos machacan y Europa nos ayuda. Pero ojo, no tienes ningún derecho de romper el status quo. El status quo es esto. Israel es la ganadora, tú eres el perdedor, tú eres el que tienes que adaptarte para dar seguridad al Estado de Israel, no el palestino que tenga. Y cuando tú rompes esto, no, esto no es lo acordado, tú no puedes hacer esto, tú no puedes salir de la área de la presión tuya, tú no puedes salir de la área que estás confinado en ella. Esta es la que hemos marcado para ti. Y por eso yo siempre cuando se habla dice, ¿por qué los palestinos? Siempre dice, por cierto, es que la violencia está relacionada con los palestinos. Es que son violentos por naturaleza. Es que no saben estar quietos. Por eso cuando se habla, dice el 7 de octubre, parece que hemos levantado de una situación modélica. El palestino estaba tan feliz, pero como no podíamos estar quietos, nos hemos lanzado a hacer una operación. Parece que no tienen espejo, nunca se miran a ellos, a su situación, a lo que están haciendo contra una población. Voy a daros un ejemplo, que esto no es solamente pasa con nosotros. No sé si conocen, en la India, para alejarme un poquito, en la India hubo una política de liberalización económica a partir de los 90. Y vino el Fondo Monetario Internacional a una zona del sur, que creo que se llama Andhra, y les dijo, ¿pero qué estáis haciendo con unos cultivos que están haciendo? Ellos estaban contentos, tenían unos cultivos y productos, están autosuficientes, pero ellos le han dicho, hombre, eso no es suficiente. ¿Queréis ganar dinero? Sí, claro. ¿Quién dice que no? Pues podemos hacer un cultivo transgénico. Por ejemplo, algodón. Dije, pero oye, nosotros no tenemos dinero. Dice, no, aquí están los bancos, vamos a tener banco, estamos a préstamo, no se preocupen. Después de los bancos le han dicho, oye, hay unas placas afectan a este cultivo que nosotros no teníamos ningún producto contra ellos. Dice, no te preocupes, tenéis que comprar, te damos dinero. Empezaron a dar dinero con esta política de liberalización. El fracaso es rotundo.
empezó, las familias tenían hijos, tenían una crisis económica, endeudamiento. Entonces empezó la tasa del suicidio muy alta, muy alta. ¿Y qué hacen? Y vienen y piensan que quieren hacer un estudio genético porque aumentó el suicidio en este pueblo. No han pensado que es a consecuencia de esta política que han hecho. No. Eso no tiene que haber un estudio genético que ellos se tienen algo relacionado por este aumento del suicidio. Es curioso, a mí siempre hacen estudios genéticos sobre nosotros, en nuestra violencia. Pero a lo largo de la historia hubo colonialismo, hay esclavitud, hay genocidios. Y lo han hecho países europeos y no han hecho nunca un estudio genético para ver qué relación tiene la genética suya con la violencia. ¿Qué es la historia de la violencia durante todos los últimos años? Nunca, no hay. Era porque tienen una cultura superior y tienen mayor derecho sobre ello. Por eso hay una negación de nuestro derecho. Siempre hay una censura a todas nuestras actividades. Hemos luchado pacíficamente. Yo una vez lo he dicho, digo, si nosotros hacemos lucha armada somos terroristas. Si hacemos una intifada, violentos. Si estamos hablando un discurso como el mío, dice incita al odio. ¿Me puedes decir cuál es la forma que tengo que luchar para acabar con la ocupación? Es que no hay ninguna fórmula aceptada. Solamente está permitido para nosotros admitir la ocupación como algo tal. Y la ecuación que ellos han implantado, porque esto es el meollo de la cuestión, es que todo está relacionado con la seguridad del Estado de Israel. Todo lo que se hace, cualquier político aquí, cuando habla, dice, tenemos que asegurar la seguridad del Estado de Israel. Señor, cuando usted lo está diciendo, alguien tiene que contestarle y decir, con esta declaración, aunque aparentemente es políticamente es correcta, estás violando el derecho internacional, porque no hay derecho a la seguridad y a la defensa de un Estado que ocupa el territorio de otro país. Si tú estás a favor de ello, significa que estás a favor de la ocupación de Palestina. En el 2004, los palestinos han hecho una petición al Tribunal Penal Internacional para consultarlo sobre la construcción del muro en Cisjordania, que se fragmentaba el territorio palestino, anexionaba parte del agua palestina y elimina la posibilidad de un Estado palestino. Israel alegó, diciéndolos, es que lo hemos hecho por cuestión de seguridad, porque los palestinos nos atacan. La respuesta del Tribunal Penal dijo, usted no tiene ningún derecho a la defensa. Usted es la potencia ocupante. El derecho únicamente existe para el pueblo ocupado, que es el derecho a la resistencia. Y por lo tanto, algunos países ensalzan el derecho de la seguridad de Israel encima del derecho de la resistencia del pueblo oprimido, que es el pueblo palestino. Por eso, cuando escuchamos los discursos que se repiten tanto, la mente humana muchas veces no tiene el mecanismo cerebral para distinguir entre lo que es real y conocido. Es conocido que el derecho de Israel a la seguridad. Ahora la pregunta, ¿es real? ¿Tiene derecho Israel a la defensa? No. No tiene ningún derecho a la defensa israelí mientras ocupa el territorio de otro país, de otro pueblo, como es el caso de los palestinos. Sí que tiene derecho a la defensa cuando se retira. España acaba de reconocer al Estado palestino y además dijo, pone fronteras, perfecto, Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén. Mañana yo voy a preguntar a un responsable político español, mañana una operación palestina sucede en Cisjordania contra un tanque israelí, en Cisjordania y contra un colono. ¿Cómo lo clasifica usted? ¿Resistencia o terrorismo? Si soy un pueblo ocupado, tengo el derecho a la resistencia, por lo tanto tienes que apoyar el derecho a la resistencia. Lo mismo que sucede en Ucrania. No sé por qué, ellos son más, ya lo sé que son más guapos, y son rubios y ojos azules, todo esto, sí, y tienen derecho a la defensa. ¿Por qué se lo niega al pueblo palestino? Llevamos 75 años. Han
han admitido ellos que lo importante es la seguridad, aunque eso significa que el palestino vive menos. Esta es la regla que ha sido utilizada en los últimos 100 años. Han construido el Estado de Israel. ¿Cuál es el precio? 750.000 palestinos fueron expulsados de su tierra y viven refugiados, que es lo que acabo de decir, que estos son los hijos de los refugiados palestinos. Pero todo el mundo dijo, no importa. Lo que importa es que Israel tenga un Estado, aunque esto significa que los palestinos vivan en campamentos de refugiados durante estos 75 años. Fijaros bien, y hoy no puedes atacar al Estado de Israel porque lo que importa es el Estado de Israel y su seguridad, pero la vida de los palestinos tiene menos importancia. Y esto ha calado en la opinión internacional, en la opinión de las élites internacionales, en la que la vida de unos, la seguridad de unos vale más que otros. Pero eso es la historia de la humanidad. Lamentablemente, la historia de la humanidad, como dijo Paul Fermer, dijo, el sufrimiento de la humanidad se pasó porque el hombre blanco creyó en un momento que su vida vale más que el negro. Y así surgió la esclavitud. Después, el hombre civilizado, las potencias civilizadas creían que tienen derecho sobre los otros y pueblos del tercer mundo, como le llaman, y por lo tanto surge el colonialismo. Y yo creía que lo hemos superado ya. Ahora surge una teoría nueva. La vida del israelí vale más que la vida del palestino. Pues lo siento mucho. No hemos aceptado esta regla. Este es nuestro problema. Esto es lo que ellos no acaban de entender. Después de tantos años que hemos sufrido, porque un pueblo que lucha por su libertad nunca pone un techo al sacrificio que tiene que dar. Nosotros no hemos puesto un techo. Los argelinos pagaron 1,5 millones, que representaban el 15% de la población para luchar por la libertad. Nosotros estamos pagando un precio muy caro desde 1948, por lo menos en esta fecha. Pero la lucha ya venía antes, desde la época del colonialismo británico. Entonces la respuesta israelí a la operación palestina, ¿cuál ha sido? El mismo patrón que venían haciéndolos. A mí no me extrañaba. Es la destrucción total. No iban contra la resistencia. Esto es, como dicen, siempre ha sido así. Arafat antes de Hamas era el terrorista. Y antes de Arafat era Nasser. Todos los que empeñan la resistencia y el rechazo a la ocupación, frente a ellos se consideran unos terroristas. Por lo tanto, ahora cuando se hablan de Hamas, señor, no es Hamas. Este es un pueblo. Es un pueblo que lo está apoyando. Es entero el pueblo al favor de la resistencia, no a una organización, ni a una ideología, ni a un concepto. Yo siempre he repetido, y mi amigo Enrique me ha escuchado muchas veces, uno no lucha porque es comunista, ni lucho porque soy musulmán, ni lucho porque soy nacionalista. Lucho porque soy ser humano, quiero ser libre, pero después podía adquirirme a la ideología que yo creo que es ella la que me puede ayudar a través de ella para alcanzar mis objetivos. Me puedo convertir en musulmán, me puedo convertir en comunista, me puedo convertir en nacionalista. Hasta que yo, la ideología esta que me puede convencer que esta es la más eficaz para luchar. Como todos los pueblos han rascado de su historia para encontrar en su herencia el elemento aglutinador de todos. Pues hoy en la franja de Gaza han encontrado en la religión. Me parece genial. Si este es un factor que aglutina, pues que sea el elemento aglutinador para la lucha contra la ocupación. Me parece genial. Eso es otra cosa que tú lo asumes como una ideología de gobierno. Eso es distinto. Cuando termina la ocupación, cuando construimos un Estado, nosotros tenemos que luchar para ver cuál es el modelo de Estado democrático y laico que queremos construir en nuestra tierra. Por tanto, esto es el patrón de Israel. Israel quiere Palestina, pero sin palestinos. Así de sencillo. Está en la historia. Han expulsado los que han podido.
han asesinado a los que han podido. Ahora mismo cuando tú te fijas y dices tú, ¿qué están haciendo en la Franja de Gaza? Dicen, están matando. Antes, cuando se mataban los civiles, decían, no, lo siento, era un efecto colateral, era una operación contra un comando, pero mataron unos cuantos civiles. Ahora, el efecto colateral es el de la resistencia. Derriban una residencia con 100 personas y dicen, es que había un comando palestino ahí. Es decir, yo mato 100 personas en una zona residencial porque sospechaban que podía haber uno o dos de la resistencia palestina. Entonces se ha convertido el efecto colateral en solo los resistentes, pero el objetivo es la población civil. Con ella consiguen dos cosas. Expulsarlos, que es lo que ellos han querido siempre. Ahora algunos líderes, además no lo disimulan, dicen que querían convertir la Franja de Gaza en el garaje para el Estado de Israel. Y hay algunos que dicen, yo quiero ponerme cómodo en la costa de la Franja de Gaza, pero sin palestinos detrás. Y fueron a hablar al gobierno de Egipto ya desde el 2008, que podían crear una ciudad en el Sinaí, en el desierto, para los palestinos. No saben qué hacer con nosotros. Quieren mandarnos como si fuera, hoy los vamos a mandar. Como ahora dicen, matamos en el norte, pero podéis ir al medio que está más seguro. Y cuando llegaron al centro de la Franja de Gaza, podéis ir al sur porque ahí está más seguro. No, señor, y ahora mismo tampoco hay seguridad. Hay un cuento persa que dice, ¿para qué huir de Bagdad si la muerte la tienes en Samarra? Lo mismo nos pasa. ¿Para qué vayas del norte si la muerte la tienes también en el sur de tal? Y después nos hablan de la convivencia. ¿Es posible? Esto es una buena carta de presentación para una convivencia pacífica con el Estado de Israel. De Kafka hemos aprendido que los grandes crímenes se cometen se gestan en las oficinas. Yo creo que Kafka se ha equivocado. Los grandes crímenes se cometen por gobiernos que han ejercido el genocidio, como es lo que está pasando en el Estado de Israel. El problema de ellos están en un momento al revés de la historia. Cuando empezó todos los países al proceso de la descolonización, liberalización a partir de la Segunda Guerra Mundial, ellos vinieron a crear un sistema del colonialismo de asentamiento. Yo me gusta decir esto, el asentamiento, porque hay que distinguir lo que significa. El colonialismo de asentamiento a lo largo de la historia se basa por un elemento, la limpieza étnica. Que Israel lo que hizo ahora es una respuesta a la pregunta que ellos hicieron a sí mismos. Dijeron, ¿cómo podemos construir un Estado donde hay una población? Fácil, la respuesta es expulsar a los nativos para que ellos se puedan implantar al Estado de Israel. Y después te acusan del terrorismo. A mí el otro día me preguntó en un colegio, fui a un colegio en Asturias, y después de hablar casi 3/4 de hora, se levanta una alumna y me pregunta, ¿para usted Hamas es una organización terrorista? Claro, mi respuesta muy sencilla, le pregunté enseguida, digo, vale, ahora voy a hacerte al estilo gallego, yo voy a hacerte la respuesta con una pregunta. ¿Quién es Nelson Mandela para ti? Él respondió por lo que él sabe. Lo que yo quería decir, el lenguaje es producto del poder. Se emplea un lenguaje que refleja el poder. Y este lenguaje que estamos escuchando sobre el terrorismo es el lenguaje de los mismos países occidentales que han considerado a Nelson Mandela terrorista. Son ellos. Nelson Mandela fue prohibido entrar en Estados Unidos hasta 1999 porque estaba en la lista de los terroristas. Eso no me extraña que clasifican a la resistencia palestina como terroristas. Ellos se creen que tienen el poder. Esta etiqueta lo pusieron todas las potencias ocupantes y colonialistas a los pueblos oprimidos. Y nosotros nos hemos luchado siempre los movimientos de liberación nacional. Ojo, y hacen operaciones terroristas. Pero como dice Fanon, hay dos tipos de terrorismo. Hay el terrorismo vengativo,
y el terrorismo represivo. El terrorismo vengativo tiene un componente de igualdad. Significa que tú, si estás haciéndome daño, hacemos una igualdad en el sufrimiento. En cambio, el terrorismo represivo tiene su finalidad. Es contra la igualdad, en primer lugar, eliminar al otro porque quiere ejercer su finalidad, que es la ocupación de la otra, del otro pueblo, el otro pueblo. Por tanto, hay que juzgar por los elementos, por la legitimidad de la lucha, de un movimiento de liberación nacional que está otorgado por las Naciones Unidas, que tiene el derecho a la resistencia, tiene el derecho a la lucha armada. Y se ha luchado. No, a mí lo que me ha producido mucho más úlcera es cuando escucho decir, es un Estado democrático. Menos mal que me lo habéis dicho. De hecho, cuando hablo con mis amigos de la Franja de Gaza, les veo sonriente. Digo, ¿qué os pasa? Dice, hombre, Safa, por lo menos nos están bombardeando con unas bombas de un Estado democrático. ¿Te imaginas que nos están matando un Estado dictatorial? Hombre, es horrible. Esto a mí me indigna. Un Estado democrático es un sistema de gobierno. No te otorga ningún derecho para bombardear y ocupar otro pueblo. Además, volviendo a la historia, cuando surgió el Estado democrático, el Estado democrático nacional en Europa, fue acompañado con un proceso de expansión en el resto del mundo. ¿Cuándo surgió el colonialismo? ¿Quién lo practicó el colonialismo? Los estados democráticos. No lo hizo ningún estado dictatorial. El colonialismo y la limpieza étnica lo hicieron estados democráticos. Por tanto, la democracia no es exento, no te exime del delito, del derecho y la culpabilidad. Hay una forma ahora mismo, y termino, hay una forma ahora mismo de volver a renovar la historia. Hay un libro de Ernest Nolte que escribió en los 80, que él decía, bueno, Hitler sí cometió errores, pero no tanto, porque la guerra de Hitler es una guerra reactiva. ¿Contra quién? Contra el peligro que suponía el comunismo. Y con tal, sí, pero la verdad hizo exceso un poquito Hitler, pero él tenía derecho. Los mismos que aplaudían esa teoría, la guerra reactiva y su derecho, son los mismos que están jaleando ahora mismo a Israel. Es la extrema derecha que está jaleando a Israel, que Israel está haciendo su derecho a una guerra reactiva en defensa de contra el mal. ¿Quién es el mal? Ahora todo el mal la tiene Hamas. Es que Hamas nació por el odio a Israel. No tenía ningún motivo, como he dicho antes. Ellas crearon lo que se llama Ghassan Salama, que es un escritor libanés, hablaba de la seducción de Marte, que es el poder, el militar, que Israel a través de la fuerza puede imponer sus objetivos sobre los demás y es la que puede frenar todo. Entonces ya voy terminando. Los que no pueden entender y analizan mal es que como dice una viñeta de Roto, dice, lo que importa de lo que sucede es quién lo define. ¿Quién define lo que sucede? Si tú miras ahora mismo el atentado de Hamas o la operación de la resistencia el 7 de octubre y dices, wow, estos son los malvados que han hecho esta operación. Pero si tú miras una visión global al Oriente Medio, comprenderás la siguiente. Esta es una zona con una visión colonialista de parte de las demás potencias. Es un error ahora mirar a Siria, a lo que sucede en Siria, como si fuera una lucha contra un gobierno dictatorial y olvidar que el norte de Siria está ocupado por Estados Unidos. Es un error mirar al Yemen y considerar el Houthiyyin es el brazo de Irán. Es un error mirar que Hamas, Israel comete errores, pero Hamas, señor, esta es una colonial y sobre esa zona se libra una batalla de libertad y de independencia.
Y si no lo conexas todo, no admites, no aceptas, no comprendes lo que sucede en el Oriente Medio. Solo me gustaría un día que tenga Europa la capacidad contra lo que dice Asef Bayat, hay una brújula moral retorcida. Cuando defienden por un lado y lo niegan por otro lado. Y lo mismo lo escribió el Jalid el-Ashkar, que es un escritor libanés, dice, en Europa padecemos una cosa que se llama la comprensión narcisista. Israel goza de esta comprensión narcisista. ¿En qué sentido? Tenemos más simpatía a los que son de nosotros, de nuestro grupo, pero los otros, es que los palestinos no son lo mismo. No adquieren la categoría igual. Por eso no todo el mundo dice, ¿tú no ves la televisión? Sí, lo ven la televisión. Pero como nosotros no alcanzamos la categoría de ser personas igual como a un israelí o a un americano, pues no nos otorgan el mismo derecho, ni la misma simpatía, ni la misma comprensión. Yo termino para deciros que yo nunca, y mi amigo lo sabe, muchas veces lo repito, yo nunca he venido para hablar de un Estado palestino. Yo no quiero una bandera. Yo no quiero un himno nacional. Esto no es lo que más me preocupa. Me preocupa recuperar el valor del ciudadano palestino. No podemos contemplar que matan 125.000 palestinos heridos y muertos y seguimos hablando de 1.200 israelíes. Algo falla en nuestra conciencia. Es la primera vez que vemos una limpieza étnica en vivo e en directo. Por eso yo quiero, en mi lucha siempre ha sido, si matas a un americano es una tragedia, pero lo es cuando matas a un palestino. Igual. Y es ahí cuando alcanzamos lo que se llama el valor de la igualdad, que ahora mismo está un corriente de la extrema derecha casi está desmantelando este derecho. Algunos me preguntan, oye, ¿y los árabes? No, es una pregunta errónea. Yo en esta trinchera que tengo, no miro en mi trinchera si están árabes o griegos o romanos o de León o gallegos. En esta trinchera están todos los que asumen la lucha contra el colonialismo. Por eso me alegró tanto la denuncia de Sudáfrica contra Israel, por el simbolismo que tiene. No en un país árabe. Me alegró que sea Sudáfrica. ¿Y por qué? Yo vi un simbolismo, dos. Vi los nietos del apartheid por un lado y los nietos del holocausto por otro lado. Unos aprendieron de su historia, no se encerraron en sí mismos y miran y reconocen el dolor de los otros pueblos y se identifican con la víctima. Y los otros utilizan su memoria como una licencia para matar. Yo me quedo con el primero. Con los que han aprendido de su dolor, de su experiencia, y reconocen mi dolor y mi experiencia, y por eso ellos se pusieron en la misma trinchera. En esta trinchera está Sudáfrica. Pero ya no me preocupa árabe o español o musulmán o cristiano, está en una lucha de todos. Y si no, ¿quién es el motivo que os se mueve a vosotros para venir aquí en un día como este domingo para escuchar a un palestino? Es el compromiso por la igualdad. Es el rechazo a ese lenguaje de poder. Yo termino con un pequeño, ante esa postura de élite política equivocada, hay un diálogo de Valle y Clan, corto. Preguntan al protagonista, ¿tú por qué eres revolucionario? Y él contesta, señora marquesa, yo soy revolucionario por decoro. Decoro es decencia. Y afortunadamente esta sociedad es decente frente a una posición indecente que demostró la clase política internacional. Muchas gracias.